Que vamos a estar grabando esta reunión para luego ponerla entonces en el canal de YouTube de la iglesia. Pues vamos a orar, Emily, si tú por favor no puedes presentar en oración. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Padre, porque una vez más nos has permitido poder estar aquí reunidos. Mira, Señor, e- esta reunión que sea de bendición para cada uno de lo que la escuchemos y participemos. Mira, Padre, que queremos servir a la manera de Cristo. Que seas tu Señor ayudándonos y poniendo ese sentir en nuestra mente, en nuestro corazón de servirte en todo lugar y en todo tiempo y de la manera correcta, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Emily. Pues así mismo como tú decías, vamos a dar este taller este miércoles y el miércoles que viene, sirviendo a la manera de Cristo. Es especialmente para los ujieres, para las personas que quieren servir en la iglesia. Eh, la dinámica se desarrollará de la siguiente manera. Pues al final entonces de mi intervención del taller, pues ahí entonces estaremos contestando algunas preguntas y los comentarios para poder aprovechar el tiempo y sacarle al máximo la información que necesitamos tener acerca de este taller. La palabra de Dios, por supuesto, no se puede quedar atrás. Es un eje central en este taller y la parte bíblica que vamos a estar utilizando como de forma general de este taller, no solamente del día de hoy, sino también del miércoles que viene, es Lucas capítulo 22, versículo 27, que dice así la palabra de Dios, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y esa es la referencia bíblica que vamos a estar utilizando durante este taller. Algo que yo le puse aquí como en la primera diapositiva, que el ujier es el recurso más valioso de la iglesia. Aunque a veces nosotros queremos como minimizar la importancia de ser ujier porque pensamos que estamos ahí como para servirle a los demás y que es como un ministerio de poco valor, es todo lo contrario. Ese recurso más valioso que cada una de las iglesias tiene como ministerio. Porque, por ejemplo, yo pensaba en el día de hoy en el ministerio de damas, de caballeros, el ministerio de jóvenes, el ministerio evangelístico, pueda de que no se desarrolle en la iglesia y que solamente se trabaje como en conjunto, pero el ministerio de mujer siempre va a estar ahí porque se necesita, sea una iglesia grande como una iglesia pequeña. Entonces, cuando nosotros hablamos de servicio, tenemos que ver qué es servicio, qué nosotros queremos dar a entender como servicio. Y el servicio es prestar asistencia a aquellas personas que necesitan la ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador, es decir, no es solamente por el prójimo, sino también por Dios. O sea, cuando nosotros brindamos damos un servicio a alguien, no solamente lo hacemos por esa persona, sino que también lo hacemos por Dios, porque amamos a Dios, porque hay un amor genuino por Dios. Y también el amor y la preocupación por quienes Él no solo nos da la oportunidad de ayudar, sino también de guiar. O sea, no es por nuestra propia voluntad, sino que el Señor nos da la oportunidad de nosotros poder ayudar a los demás
a través del servicio y en este caso del ministerio de Ujier. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de este ministerio? En primer lugar, servir a Dios y a los miembros de la congregación durante el tiempo de la celebración de los cultos, a fin de lograr que el desarrollo de este sea llevado a cabo con efectividad y excelencia. Ese es uno de los objetivos principales del ministerio de Ujier. Mantener el orden, por supuesto, en el templo, velar por la seguridad de las personas, ayudar y dirigir a las personas en lo que necesiten, estar atento ante cualquier eventualidad durante la celebración y estar en continua capacitación para brindar un servicio de calidad al Señor. Y a mí me encanta esto porque a veces pensamos que si ya yo me sé 5 textos bíblicos, pues ya yo no necesito entrenamiento, pero ¿para qué eso, entrenamiento, un taller de Ujier? Eso como que no tiene lógica, sí tiene lógica, porque para Dios las cosas hay que hacerla con excelencia. Y por eso que dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento. Si nosotros no nos capacitamos para hacer las cosas bien delante de Dios y para Dios, pues cometemos muchos errores. Y eso es lo que nosotros necesitamos evitar como iglesia, como pueblo de Dios, que no nos sigan llamando los desordenados, los que no tienen conocimiento, los que solamente piensan en la unción, en tumbar, en hablar en lengua, no, 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 sino que le servimos a un Dios de orden y como Dios es un Dios de orden, pues nosotros debemos de actuar de la misma forma, en orden, para no dañar a otra persona. Ahora bien, para nosotros conocer el concepto de Ujier, porque podríamos decir, bueno, es un concepto fácil, una persona que sirve a otra persona y así sucesivamente. En los tiempos de antes, en la Edad Media, la palabra ujier hacía referencia a una persona encargada de guardar las puertas en los palacios. Cuidaban de que solamente pasara al interior aquella persona que tuviera motivos serios para unirse con el rey. En aquellos tiempos, uno de los personajes más importantes del gobierno era justamente la persona que estaba encargada de las puertas del palacio. En sus manos se hallaba la llave del mismo y eso en la iglesia nosotros lo hemos hablado bastante acerca de la llave. El poder que tiene una persona, el tener una llave que puede abrir o puede cerrar una puerta. Y por ende, esta persona tenía que gozar de toda la confianza del rey. Si imagínense ustedes, si el ujier traicionaba al rey, la llave del palacio y con ella el rey mismo podía caer en manos enemigas. Por eso es la importancia de una persona que esté ahí en la puerta, no solamente de estos tiempos, sino también ya podemos ver que se daba en la Edad Media. Ahora, aquí en la parte de abajo, como yo le puse en rojo, dice que el ujier era el que concedía o negaba acceso al rey. Era el único que podía negarle o conceder el acceso al Real Palacio. En el Antiguo Testamento, nosotros podemos directamente, no encontramos la palabra ujier, pero sí podemos encontrar algo parecido como shred, que quiere decir custodio de la puerta, persona que vela, una persona, una atalaya, un centinela que está ahí velando por la seguridad de la persona que están en el local, en la iglesia, en el palacio, en diferente institución. En Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 14, dice, y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre. Y los levitas
en sus cargos para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día. Asimismo, los porteros, por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Ahora, hay tres cargos más importantes de la labor en la iglesia. En primer lugar están los sacerdotes, según el texto que leímos de Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículo 14. En primer lugar, los sacerdotes, que eran los encargados de los sacrificios y de interceder por el pueblo. Estaban los levitas encargados de cantar y de ayudar a los sacerdotes, pero también estaban los porteros encargados de guardar las puertas del templo. Es decir, que según ese texto, los cargos más importantes de la labor en la iglesia son estos. A veces nosotros como queremos, como decía al principio, minimizar la labor de un mujer porque queremos siempre estar, como se dice, adelante, en primera fila, con un micrófono, hablando, predicando, cantando, profetizando y todo eso. Y pensamos que una persona ujier, una persona que está en la puerta, bueno, pues no tiene nada que hacer y no es así. Miren cómo aquí en Segunda de Crónicas se le da una importancia increíble a este oficio o a este don, porque yo digo que es un don, el don de servicio, el don de ayudar, de siempre querer estar atento a lo que la otra persona necesita, es un don maravilloso y por eso siempre lo digo, no todo el mundo lo tiene. Ahora, en Segunda de Corintios, en Segunda de Crónicas 31, versículo 14 dice, y el levita Coré, hijo de Imá, guarda de la puerta oriental, tenía a cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Es decir, que las personas que eran ungir, los cuidadores, los porteros, aquí según ese texto dice que eran encargados incluso de administrar las ofrendas. Eran las personas y eso más adelante lo vamos a ver. Pero dice aquí que Coré recibía las ofrendas voluntarias, administraba las ofrendas voluntarias, la administraba también y administraba los dones consagrados, es decir, parte de las cosas del templo. Entonces, ahora, entrando en qué es un ujier. ¿Qué es un ujier? Un ujier es un obrero de Dios. Es un servidor de Cristo en la tierra. Un colaborador del pastor y de la congregación. El que proyecta la primera impresión de la iglesia al visitante. Es la primera persona que el invitado, el hermano, los amigos ven como la primera impresión de la iglesia. Por eso es que no todo el mundo puede ser ujier y más adelante se va a ver esto. ¿Quiénes son las personas que pueden ejercer este ministerio? Porque es la primera impresión que todas las personas van a ver cuando entre a una iglesia. El ujier prepara el camino y el ambiente para llevarnos a una experiencia genuina de entrega y adoración. Ser ujier es más que un honor, no es un ministerio sin valor, no, es un ministerio con un gran valor, de gran honor, y es un privilegio servir a los demás. Porque más adelante también vamos a estar viendo que el ejemplo mayor de ujier, de servicio, fue nuestro Señor Jesucristo.
Y a veces nosotros queremos, así como yo le decía al principio, estar en primera fila y olvidarnos de que nosotros estamos en esta tierra es para servir a los demás, es para guiar a los demás, es para encaminar a las personas a los pies de Jesucristo. Y eso lo hace un cristiano con el amor y la pasión por Dios y por la persona también que le necesita. Es un ministerio de hombres y mujeres con un don de servicio dedicado a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El ujier que no tenga ese don de servicio, lamentablemente no va a hacer un excelente trabajo. Solamente un ejemplo, se va a parar ahí y va a servir de malas ganas, va a hacer las cosas sin ese amor. Y cuando una persona tiene ese don, pues hasta la sonrisa, hasta la forma de dirigirse a otro, pues denota que hay un don de servicio que sí puede ser ujier. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser ujier? Este ministerio está integrado por personas con un corazón dispuesto, como le decía, y espíritu de servicio, las cuales siguen el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a la tierra a servir y no ser servido, y era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo es, pero es el Rey y aún así, siendo Rey, sirvió. Utilizó el ministerio de ujier, estaba ahí presto siempre para servir a los demás, para ayudar a los demás y por supuesto para enseñar a los discípulos que no era que ellos estuvieran en primera fila, que no era que ellos estuvieran a la diestra del Padre, no, no, sino que la grandeza de usted ser grande es sirviendo. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos? Pues pertenecer a la obra como ministro activo. No todo el mundo puede ser ujier. No todo el mundo. Tener buen testimonio y sabiduría. Imagínense ustedes un ujier que no tenga buen testimonio y que vaya un visitante y la primera cara que vea es esta persona que anda en el barrio haciendo y deshaciendo y diga, oh, pero qué impresión se va a llevar un visitante de una persona que no da buen testimonio y por supuesto de una persona que no tiene sabiduría. Por lo tanto, uno de los requisitos muy importantes es que tiene que dar buen testimonio y poseer la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ser bautizado, por supuesto, conforme a la palabra de Dios. Posiblemente algunos dirán, pero ¿por qué? Pues si nosotros vemos el ejemplo de Jesús, Jesús empezó su ministerio después que fue bautizado. Ser obediente, porque el ujier, así como decíamos anteriormente, en estudios, en prédicas, si no hay obediencia, si no hay un sometimiento a las autoridades, pues lamentablemente tampoco se va a hacer un trabajo excelente. Porque, como yo siempre digo, el que no está bajo autoridad no puede ejercer autoridad. Por más que yo no quiera, pues yo pertenezco, alguien está siempre por encima de mí y yo tengo que ser obediente tanto a la palabra de Dios como a las autoridades que han sido delegadas por Dios. Ser sujeto a sus pastores y líderes, así como yo le decía en este momento. En Mateo capítulo 20, versículo 25 y hasta el 28 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas?
potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que se quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y este texto, excelente, encaja muy bien aquí, porque así como yo le decía que Jesús vino para no ser servido, sino para servir. Y el servicio de Jesús fue tan fuerte, fue tan grande, que dio su vida en rescate de todos, de la humanidad completa. Entonces, hay formas de servir. Esa parte yo sé que muchos de nosotros la conocemos, la forma de servir. Se puede ayudar a las personas económicamente, social, física y espiritualmente, dar alimentos u otros artículos a quienes lo necesiten, ayudar a los necesitados a contribuir o una ofrenda generosa, brindarle amistad a un recién llegado, por ejemplo, es una forma de servicio también, cuidar a un enfermo, enseñar el evangelio a quien necesita conocer la verdad, consolar a quienes sufren, esa es una forma de servicio. Estas son formas de cómo nosotros podemos ayudar a los demás. Es como haciendo una síntesis de cómo nosotros como cristianos podemos colaborar en servicio para que una persona se sienta bien, para que una persona se sienta apoyada por un cristiano, aunque en este caso estamos hablando de Ujier dentro de la iglesia. El que tiene don de servicio no es solamente en la iglesia, donde quiera que se mueve, pues va a resaltar ese servicio, ese don que tiene. Ahora, al prestar servicio a los demás, nos convertimos en mejores personas, en personas de más valía. Cuando nosotros ayudamos cuando nosotros ayudamos a otros, pues nosotros nos sentimos bien, nos sentimos como conforme, como que hicimos la cosa correcta. Y ciertamente es mucho más fácil hallarnos porque hay mucho más de nosotros para hallar cuando nosotros le hacemos un bien a una persona, cuando servimos a otro, incluso el rostro cambia, la forma en cómo uno ve las cosas cambia, porque uno se siente como satisfecho de, wow, yo hice tal cosa por esta persona, yo ayudé a esta persona, yo pude colaborar con esta persona en el momento que me necesitaba, sin hacernos de la vista gorda como a veces solemos hacer. Pues entonces, ya finalizando esta parte, y lo vamos a dejar hasta aquí, pues vamos a ver, vamos a finalizarlo hasta aquí, ¿verdad? Porque, bien, porque aquí era como una introducción